Alexei Berrones estudió Administración Financiera y es socio fundador de Grupo Alia. Desde su infancia mostró especial interés y talento nato para los números y los negocios, lo que hoy lo llevó a convertirse en un experto asesor en temas financieros y operador bursátil. Hoy nos comparte su experiencia para lograr tener mayor tranquilidad financiera. Pues sí, Evelyn, muchísimas gracias por invitarme. Pues bienvenido. Mi primer pregunta es la básica, porque a mí siempre me gusta pensar y imaginarme de dónde las personas se inspiraron para hacer lo que hoy hacen, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si hubo algún momento clave en tu vida que haya sucedido, que decidiste dedicarte a las finanzas y con tanta pasión por este rubro. Bueno, yo creo, no podía decir nada más un solo momento. Ajá. Pero en mi caso nunca tuve dudas, o sea, cuando estaba en la prepa no tenía dudas que quería estudiar finanzas, de chico no tenía dudas que lo mío era económico administrativo, ¿no? Y además tiene una forma cariñosa de decirme, todas las mamás creo que tienen una manera cariñosa de hablar a los hijos, y a mí la mía me decía que era su primero dinero, ¿no? Ajá. Porque nació el 1 de enero del 89, y como desde muy chico me atraían estos temas, pues me decías que eres tu primero dinero, o sea, y yo creo que tiene que ver con la etapa de mi infancia. Mi mamá es una mujer que ha salido adelante, pues de haber quedado a una temprana edad huérfana, pues a ser una mujer muy exitosa, ¿no? Con una empresa mediana de clases de inglés. Entonces ahí me tocó, pues desde que empezó, o sea, digamos que mi vida es cuando mi vida empieza hasta que ya alcanza el éxito, ¿no? Y claro que yo veía que además en el segmento donde nosotros vivíamos, en la escuela donde yo iba y eso, pues había muchas carencias, ¿no? Uh-huh. Pero yo veía que mi mamá como que tenía otras ideas, otra manera de actuar, a diferencia de los papás de mis amigos o de cómo pensaban mis vecinos, ¿no? Era como, y mucho tenía que ver con el tema del dinero, ¿no? Y estudiar y otras cosas, ¿no? Capacitarse y eso, ¿no? Y además había una familia que me cuidaba, como yo trabajaba desde que tenía 8 meses, los 15 años, ¿no? O sea, para mí ha sido mi familia. Y pues bueno, doña Mari, que es la que me cuidaba, pues para mí era como una segunda madre, ¿no? Y yo recuerdo que ella hacía diferentes negocios en la semana y los domingos íbamos al mercado, ¿no? Uh-huh. Y ella iba y cuando le iba bien la semana, me decía, mira, tengo centavitos y compraba 2 cupcakes al final, ¿no? Uno para ella y uno para mí, ¿no? ¡Qué rico! Sí, muy buenos. Y luego, cuando no iba tan bien, era uno y para los dos, ¿no? Y a veces que no comprábamos, ¿no? Entonces ya andaba como necesaria a preguntar. Entonces mi cuestión en la semana, era como, ¿va a haber o no? O sea, es como veía yo a la gente que iba a comer con ellos, como hacía mis cálculos, ¿no? Y también gracias a mi mamá, pues trabajaba ella en la única escuela particular de inglés que había en ese momento en Oaxaca. Y entonces me regalaron una beca. Y entonces, pues por la mañana yo iba a estudiar con mis amigos que eran de un segmento muy bajo y por la tarde iba, pues, con los hijos de la gente que más dinero tenía en Oaxaca, ¿no? Entonces, para mí era como, desde muy chico fue una controversia. Entonces, era como un tema que mucho tiempo lo pensaba yo. Entonces, desde muy chico me interesó mucho hacer negocios, vender cosas, o sea, era como mi hobby, ¿no? O incluso las preguntas que hacía yo sobre algo eran muy enfocadas a económicamente, ¿no? Entonces, o mi análisis iba sobre la semana o algo, era como, ¿cuántas personas vinieron a comer con doña Mari? ¿Cuántas tardes? O sea, era como ese era mi enfoque, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde muy chico, pues, se puede decir que estos temas me han atraído. Bien, padrísimo. Fíjate, ahí yo creo que compartimos este concepto porque también yo estudié finanzas y algo que también fue como mi punto de inspiración fue que mi mamá emprendió un negocio y también dije, a ver, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué es lo que sucede? Y por eso decidí yo estudiar administración y finanzas, ¿no? Entonces tenemos ese punto en común que para ambos nuestras mamás fueron también, creo que esa inspiración de origen. Sí, qué padre, gracias por compartirnos también. Con gusto. Creo que es muy personal, ¿no? Eso sí. Me gustaría también preguntarte, ¿qué crees que es lo más importante hoy en día para tener tranquilidad financiera? Sobre todo en la situación actual que estamos viviendo, donde todo está a un clic de distancia, ¿no? Hay gente que nos volvemos adictos a la aplicación de Sara en la noche y hay gente que se vuelve adicto a la aplicación de Amazon en sus ratos libres, ¿no? Sí, claro, es su hobby, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué crees que sea lo más importante hoy en día para mantener una tranquilidad financiera? Mira, para esto me iría yo a la época de la pandemia, ¿no?
si piensas, la pandemia ha sido el momento más reciente en el que ha habido una situación delicada en las familias mexicanas en cuanto a salud financiera, ¿no? Y no solo las familias, sino las personas en individual también, ¿no? Para mí, yo veo las finanzas personales, muchas veces cuando las explico a mis clientes, a mis colaboradores, son como un Jenga, ¿no? Has jugado, creo que todo el mundo ha jugado Jenga, sí. Y pues conforme vas quitando piezas, pues lo que buscas es que crezca, ¿no? Ajá. Pero se va yendo más endeble, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que crezca lo más posible? Quitar algunas piezas, pero no moverla abajo, ¿no? No moverla. Entre más sólida esté la base, más te va a aguantar el Jenga, ¿no? Y para mí en el Jenga, la base son los seguros. Principalmente el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Claro. Hay gente, la otra vez escuchaba a un amigo que decía, no, es que ahorita no estoy moviendo el coche porque se venció el seguro del coche, entonces no vaya a ser, ¿no? Que tenga un accidente o algo y no... Y yo dije, bueno, pues si no tienes gastos médicos mayores, algo así debería ser, no te quedas en tu casa porque no vaya a ser que algo suceda. No sales, o sea, para mí eso es eso. ¿Por qué? Porque un accidente, una enfermedad, pues te puede tumbar toda la... Y me pasó con algunos clientes que perdieron muchísimo capital que tenían en una enfermedad en 15 días. O sea, es un tema realmente complicado. Mucha gente dice, es que no va a pasar. Mucha gente lo ve como un gasto. Pero para mí, el gastos médicos mayores, y podría complementar con otros seguros, depende si eres empresario o eso, como el hombre clave, y esas son la base, ¿no? Para mí es lo más importante, ¿no? Tengo un amigo que su hija recibía tratamiento cada año por problemas en el corazón, y pues él, incluso en la pandemia, se pudo quedar sin trabajo y todo, pero no podía dejar de pagar el seguro, ¿no? Claro. Que de eso dependía, ¿no? Entonces, quizás él ya está en una etapa donde ya algo había pasado, pero a todos los que no les ha pasado nada, viven el día como si, no creo que pase, ¿no? Y obviamente uno espera que no suceda nada, ¿no? Evidentemente yo nunca he dado mi seguro de gastos médicos mayores, pero desde los 19 años lo tengo, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, es tenerlo, ¿no? Y mucha gente tiene la idea de que es muy caro. La verdad es que no. O sea, si buscas un coaseguro alto, un deducible alto, nivel hospitalario que se adecue a ti y una compañía que te dé un buen precio, o sea, puedes encontrar cosas muy económicas y es mejor, lo mínimo, aunque sea muy sencillo, es mejor tenerlo que no tenerlo. Y lo más sencillo, lo más económico, ni siquiera es tan ostentoso. Entonces, para mí eso es básico, ¿no? De ahí seguiría algo que muchos mexicanos no tienen el ojo, pero es tu buró de crédito, ¿no? Tu capacidad, no solamente tu buró de crédito, sino la credibilidad que tiene la gente alrededor de ti sobre tus finanzas, ¿no? Si eres de los que cuando piden prestado pagan puntualmente, eso te ayuda, porque el otro es apalancamiento. En momentos de necesidad, ya sea que te apalanques del banco o de tus familiares o amigos, ¿no? Pero si en un momento de necesidad estos no confían en ti y tampoco tienes posibilidad de sacar el banco, les debes y acá estás en el quedas atoradísimo, ¿no? Entonces, para mí es lo siguiente a cuidar, ¿no? Y la siguiente área son las inversiones, que para mí son una necesidad, no son un lujo, no son a ver si me alcanza, a ver si me sobra, es imprescindible. Si piensas que normalmente la gente va a dejar de trabajar a los 60 años y piensas en que va a vivir de los 60 a que trascienda, dices, necesito inversiones para ese momento en la vida, ¿no? O sea, y mucha gente no lo tiene presente y pues a veces acerca de esos momentos es cuando dice, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? Si quizás mi pensión o mi jubilación no me es suficiente. Entonces, las inversiones son imprescindibles, o sea, ya sea abriendo un negocio, comprando inmuebles o cualquier tipo de inversión, pero necesitas ir sembrando inversiones. Eso no es una preferencia de opción, es una necesidad, ¿no? Y lo último, la parte de Brasil del Jenga, la más que pudiese ser no tan importante, es tu trabajo o tu ingreso, ¿no? Y es a lo que más le dedicamos tiempo, le dedicamos 8 horas diarias más capacitarnos, maestrías, etcétera, porque estamos en esta idea de que de eso depende nuestra salud financiera, cuando en realidad desconocemos tanto lo de abajo, que yo creo que si dedicáramos el 10% que le invertimos a nuestro trabajo diario, nuestro ingreso diario, en las otras 3, o sea, es como que a veces no la vista puesta en lo que no. ¿Y por qué digo que no? Porque piensa como en la etapa de la pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo primero que falló? Los ingresos diarios, ¿no? Claro. Esa es la parte más endeble que existe, ¿no? Si el día de mañana hay una guerra mundial, si el día de mañana hay algo, va a ser lo primero que vas a perder, o sea, va a ser lo primero que se va a caer. Es tan endeble que tiene fecha fija de término, ¿no? O sea, te va a llegar a los 60, 70, lo que digas, ya no quiero o no puedo trabajar más, y eso se va a acabar. Entonces, esa es la parte más perecedera. Entiendo que, obviamente, tienes que enfocarte en aprender, en capacitarte, en mejorar tu negocio, en mejorar el servicio que ofreces a tu empresa, a tus clientes, pero de verdad, si pones el ojo en las partes de abajo,
la salud financiera puede cambiar muchísimo, puede mejorar y además en un futuro no se te va a caer el Jenga, no te vas a encontrar a una edad de 50, 60 años con el Jenga destrozado y sin saber qué hacer, ¿no? Creo que eso es lo que más intranquilo te pudiera hacer, pero en cambio tener la parte del Jenga sana es lo que más tranquilo. Simplemente piensa una persona con seguro de gastos médicos mayores, con buen apalancamiento y con algunas inversiones durante la pandemia, dentro de lo que cabe estaba tranquilo, decía, bueno, en algún momento se va a acabar y volveré a trabajar, ¿no? Entonces, realmente lo que te da mucha tranquilidad es enfocarte en las otras partes de las finanzas personales. Bien, y eso ahorita me surge una pregunta, ¿no? Porque claro que ponemos el enfoque y el foco y toda nuestra concentración en el trabajo, pues de todos los días y del día a día, ¿no? Y como dicen coloquialmente que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces entiendo que el enfoque pues para muchos es me enfoco en la parte de mi trabajo porque entonces siento que con eso voy a poder pagar el seguro de gastos médicos y luego voy a poder planificar el tema de las inversiones, etcétera, pero ¿qué recomendación le pudieras dar tú a la gente para que sí busquemos un equilibrio entre estas variables, también dándonos cuenta de que pues el trabajo de todos los días probablemente es la principal fuente de ingreso que da para las otras cosas? O sea, ¿como en qué pueden invertir, te refieres? Exacto. Ok. Hay una frase que me gusta mucho que dice, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, ¿no? Sí. Mucha gente dice, es que obviamente tu primer capital es intelectual, ¿no? Lo primero es investigar y conocer. Mucha gente no entiende, no conoce o no se ha tomado el tiempo de comprender cómo funcionan las inversiones y el impacto que esto podría tener a un largo plazo, ¿no? Para mí sería lo primero, tener un poquito de información. Ahora, en cuanto a cómo empezar, puedes empezar en este momento. Aunque tengas 500 pesos, abres desde tu celular una cuenta en el Banco Morado, que tiene su cajita al 13.5 anual, dices, ya tengo una inversión. O ¿cómo se llama? En esta plataforma de compras ¿cómo se llama? Es Mercado Digital, que también ya sacó su opción de inversión y creo que da como un 15%. O sea, es decir, ya hay muchísimas posibilidades que puedes meter desde 100 pesos, 200 pesos, ¿no? O sea, no es como que digas, necesito X de 100,000 para meterme en esto, ¿no? Gracias a la tecnología y las nuevas empresas se ha pulverizado y democratizado la opción de invertir. Pues ahora desde muy poco, ¿no? Y conforme vas teniendo resultados en este nivel pequeño, pues puedes ir buscando el siguiente, ¿no? Entonces, para mí ese es el asunto, ¿no? Empezar y estar dedicando el tiempo y día, o sea, obviamente me refiero a 15 minutos diarios, o sea, o 1 hora a la semana, o sea, ni siquiera es como que digas, te va a tomar o te va a absorber tu vida, pero estar buscando en qué invertir, qué opciones existen de invertir, ¿no? Y va a pasar algo muy chistoso que me lo han platicado muchos clientes o colaboradores, que cuando empiezas a poner atención a investigar, empiezan a aparecer muchas cosas, ¿no? Es un poco como cuando dices, tengo ganas de comprarme tal coche rojo, X marca, que te escucha el celular. Empiezas a ver en todas partes, ¿no? Empiezas a ver en todas partes, te escucha el celular, te empieza a mandar cosas, ¿no? O las mujeres les pasa muy seguido, ¿no? Cuando están embarazadas, que acaba de ser mamá, seguramente te pasó que ya veías embarazadas por todas partes, ¿no? Decías, caray, medio Guadalajara está embarazado, ¿o qué, no? ¿Por qué? Porque en eso está tu atención, eso está tu foco y eso empiezas a distinguir entre el mundo de opciones o de conversaciones incluso que hay, ¿no? Cuando tienes ese foco, empiezas a tener conversaciones, empiezas a ver información, etcétera. Y entonces, para mí siempre es eso. Ahorita estoy en la inversión y le estoy echando el ojo a qué siga, a dónde voy en cuanto tenga cierto capital o cuál está mejor que la que tengo ahorita, ¿no? O sea, siempre estar mejorando lo que traigo en este momento, ¿no? Entonces, eso te lleva gradualmente a, en 1 o 2 años, ser una persona que conoce al menos las partes básicas y que tiene 2, 3 buenas inversiones. Y me quedo con lo que dijiste al inicio de esta respuesta, que nuestro principal capital es nuestro intelecto, ¿no? Entonces, si no lo usamos para, como bien dices, 15 minutos al día o 1 hora a la semana para estar investigando y ver el cómo sí, pues nos vamos a quedar entonces con el Jenga y todo ya caído en la mesa. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Ya que ahorita me mencionaste que desde 500 pesos, que desde no sé cuánto dinero podamos empezar a hacer este tipo de inversiones, sé que también para muchas personas, sobre todo el perfil mexicano, ¿no? Creo que se genera desconfianza y como este nervio para invertir y decidir qué inversión puede ser buena o mala. ¿Tú cómo evalúas precisamente esto, si una inversión es buena o es mala?
Ok. En un sentido, todas las inversiones son buenas, ¿no? La pregunta no es si son buenas o malas, sino si funcionan o no te funcionan. Okay. Ese es el tema. Más allá de que son buenas o malas, sé si te funcionan o no te funcionan, ¿no? Igual, una conferencia que di, una preguntaba, oye, ¿cuál es la mejor inversión, no? Y digo, es que todo depende de a quién me estás preguntando, ¿no? O sea, me ha tocado gente que ha hecho muy buenas inversiones, pero que si le preguntas no lo volvería a hacer. Ok. O sea, por ejemplo, alguien que compró una cesión de derecho, un inmueble a la mitad de su valor y puedo venderlo al triple, ¿no? ¿Cuál es? Dices, no manches, estuvo excelente. ¿Por qué no lo Sí, volvería ¿cuál a fue el hacer? problema? Que esta persona necesitaba hacer un pago en cuestión de un año y hasta 2 años y medio le tocó poder deshacer o vender ese inmueble, ¿no? Hacerlo rentable. Entonces, cuando necesitaba el dinero, no lo tuvo. Obtuvo un préstamo, tal, o sea, al final, entre interés y todo, o sea, fue un desastre financiero. Entonces, oye, pero la inversión fue buena, sí, pero no lo que necesitaba. Entonces, este tema de inversiones funcionales o no tiene que ver con reconocer primero qué necesito yo. Yo necesito crecer mi capital, necesito mayor flujo, necesito, puedo invertir a largo plazo o no, solamente necesito corto plazo, tengo una necesidad en el futuro inmediato o no la tengo. Mucha gente dice, ay, guardo mi colchoncito, ¿no? Y a veces para mí es dinero desperdiciado porque ese colchoncito que guardan, pues no está trabajando, ¿no? Pero a veces lo ponen a trabajar en cosas donde no pueden disponer de él, ¿no? Contratos forzosos a 6 meses, un año, sí. 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que precisamente las inversiones sean buenas o malas, ¿no? Sino más bien si te funcionan o no te funcionan. Pues que para mí es tan importante conocer ciertas cosas para evaluar una inversión. Las 3 cosas que para mí es importante que el ser humano entienda es, el primero es la inflación. Okay. Ese es el más importante para mí que la gente lo comprenda, ¿no? Porque me tocó un cliente que decía, no, es que yo compré un terreno allá por Tonalá y el terreno me costó 1 millón y ahorita ya vale 2 millones en la zona, ¿no? Y estaba muy contento su inversión. Años. Hace 15 años, o sea, el segundo era como 10 años, hicimos las cuentas y ya casi iba a cumplir 15 años, ¿no? Y yo le decía, pues sí, obviamente se duplicó el valor del terreno, pero todo lo que tú consumes no se duplicó, subió más, ¿no? La inflación es justamente ese porcentaje que sube de valor o de costo, aquellas cosas de las que dependemos todos los días, ¿no? Desafortunadamente en México el cálculo de la inflación se hace sobre la canasta básica, lo cual es un poco engañoso porque, pues, además de que muchos productos están subsidiados, pues solamente son productos que no se mueven mucho, ¿no? Pero si contaras otros productos, verías que la inflación en México está entre un 12, un 20, ¿no? Un 12 cuando decían que era un 4 y un 20 cuando decían que era un 7, ¿no? O sea, es decir, la inflación es alta en México, ¿no? Y en otras partes del mundo. Entonces, si tú haces una inversión y dices, voy a meter 100 pesos aquí y en un año te entregan 112 pesos, ¿sabes? Pues básicamente saliste, por la inflación, saliste tablas, ¿no? Entonces, es el primer concepto que necesito que la gente investigue o aprenda, la inflación, porque entonces todo va a ir en relación a eso, ¿no? Calculas el dinero más tu inflación y tu inversión tiene que salir de arriba de eso. Si no, no es inversión, si no es... Muchas veces la gente dice, no, es que yo tengo invertido en tal banco, ¿no? Y ves las tasas del banco que están muy por debajo de la inflación y dices, pues bueno, amigo, esta vez le perdiste poquito, ¿no? O sea, ni siquiera es una manera de ahorro porque le vas perdiendo año con año, ¿no? Entonces, para mí lo primero es la inflación, porque eso hace que algo funcione o no funcione. Y muchas veces la inversión, por eso termina siendo frustrante. Dicen, no, es que gané 10% cada año durante 5 años, pues sí, pero por la inflación quedaste abajo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que evaluar para si algo te va a funcionar o no te va a funcionar, ¿no? Lo segundo es el plazo. O sea, ¿cuándo necesitas dinero? Cada 5 años, pues puede ser una inversión a largo plazo, ¿no? Necesitas al mes, quizás alguna inversión que te permita sacarlo inmediatamente, ¿no? Diario, quizás una vending machine que puedas diario sacarle moneditas, ¿no? O sea, si tú tienes que pensar el plazo al que lo necesitas, ¿no? Claro. Y la otra es, pues bueno, dentro de tus posibilidades, el capital con el que tienes, ¿no? Y si ocupas, pues, crecer tu capital, que ese es dinero que no necesito, solo quiero que vaya creciendo, o no, es algo que necesito de flujo, ¿no? Entonces, son como las 3 cosas que yo creo que tienes que conocerte muy bien, o sea, definir muy bien tú qué es lo que buscas, y con base en eso, ir al mundo a buscar todas las opciones que existen para solventar esa necesidad que tienes, ¿no? Que la solventen de la mejor manera.
Entonces, para mí eso sí puede hacer mucha diferencia entre que te sientas satisfecho, pleno con la inversión que hiciste o que no te sientas, por más que te hayas ganado, haya representado una frustración, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo buscaría aprender para poder evaluar en dónde y cómo invertir. Y me hace todo el sentido del mundo porque creo que lo más importante, las respuestas a veces las tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero como la persona que te preguntaba en la conferencia, pues es otra vez voltearte a ver a ti y tus necesidades, ¿no? También yo tengo clientes que me preguntan, oye, yo soy asesora de imagen, actualmente ejerzo como asesora de imagen y me dicen, ¿qué me pongo tal día? Y yo, no sé, depende de tu objetivo, qué deseas comunicar, del foro, el contexto. Sí, claro. Entonces es lo mismo lo que tú ahorita nos estás mencionando, ¿no? Entonces me gusta mucho este concepto porque es volverte a preguntar a ti tus necesidades. Ahora, me quedé ahorita con una incógnita, yo que dije, Dios bendito, ¿cómo pudiéramos tratar de obtener una inflación más real? O sea, nosotros nos basamos pues en la inflación que nos publica, ¿no? Banco de México y decimos, bueno, aquí está, entonces sí es esta, gracias, con permiso, bye. Pero ahorita que decía de que del 4 cuando está en el 12 y yo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo podíamos sacar una inflación más aproximada o tienes tú como algunos puntos porcentuales que se pudieran subir y a lo mejor ya sería como más real? Ambas, o sea, obviamente hay, en este momento, se me fue el nombre de, hay ciertas páginas de internet donde a final de año puedes consultar, hay inflación real en México y ellos hacen estudios de más o menos es tanto, ¿no? Y los publican, ¿no? Yo, sin embargo, siempre lo que digan por 4. Así bien, es, o sea, lo que digan por 4. Entonces, para mí, entre 3 y 4, o sea, bien. Entre lo que digan que es por 3 o por 4. Ese es el inter. Casi siempre estos estudios caen en ese espacio, entre el triple de lo que dice el gobierno y 4 veces lo que dice el gobierno, ¿no? En ese inter está la inflación. Perfecto. Digo, esa recomendación muy buena, viniendo también de un especialista, porque pues sí, uno se va con la cinta. Sí, claro, sí. Otra pregunta ahorita que hablábamos del tema de las inversiones. Ok, nosotros somos yo soy tapatía, tú dijiste que eres de Oaxaca. Sí, oaxaqueño, sí. Nos ha pasado, yo cuando estaba estudiando finanzas me acuerdo que justo hubo un fraude, no voy a decir nombres, no nada, pero fue un fraude terrible aquí en Guadalajara, en Jalisco, en torno al tema de inversiones, ¿no? Y de ahí para acá han surgido como minas, ¿no? Que de repente explotan y dices, ¿qué está pasando? Tantos fraudes que ha habido en Jalisco, en nuestro país, que me gustaría también preguntarte tú ¿qué recomendaciones nos pudieras brindar para asegurarnos de que una empresa realmente sea fidedigna, de que tenga un sustento y no caigamos en estos malos, estas malas minas que luego explotan? Es muy importante lo que acabas de comentar, porque en este juego de las inversiones es un poco como el maratón, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado la recomendación de que cuando corres es mejor bajar la velocidad que caerte, ¿no? O pararte, ¿no? O sea, eso es mucho mejor siempre, ¿no? Y en este juego de las inversiones es igual. O sea, es mejor poquito, que vaya avanzando, a perderlo, ¿no? Y pues bueno, además, este juego de las inversiones también es un poco quizás como serpientes escaleras, ¿no? Sí. O sea, sí puedes avanzar, pero lo que más te afecta es resbalarte, es caerte, es atrasarte. Eso es lo que más. Entonces, desde ese punto de vista, quizás eso sería lo prioritario, ¿no? Si te hablara exactamente del tema, me tomaría 2 horas y media, que es lo que dura la conferencia que doy de focos rojos. Pero te puedo dar algunas cosas generales, ¿no? Primero, para segmentar tu pregunta, ¿no? Dices, estas financieras que han hecho fraude, realmente no son tantas financieras. La mayoría que han hecho fraude no son financieras. Ni a eso llegan. Exactamente, o sea, si yo digo a la gente, a ver, no importa si vas a invertir con una persona física, moral, con una SAPI, con una SOFOM, con un banco, tal, investiga nada más, lo primero, que esté dada de alta como dice que estaba de alta y que esté al corriente con su opinión positiva, ¿no? Eso no es un documento secreto, no es nada más investiga cómo está de alta y que esté al corriente. Eso es lo primero, nada para saber que sí existe, ¿no? Si pensamos en diferentes nombres de empresas que han hecho fraude, sobre todo con el tema de criptomonedas, ni una sola era una empresa siquiera dada de alta, ¿no? O sea, entonces, desde ahí, pues, yo separaría todas esas que nunca estuvieron dadas de alta, que pues desde entrada eran nada más organizaciones más no financieras o empresas y las financieras, ¿no? O sea, haría
separaría, ¿no? Y si vemos, casi todos los fraudes han sido de este lado, ¿no? O sea, si nos enfocamos solo en las empresas financieras establecidas, obviamente sigue habiendo un alto índice de fraude, pero ya no es tanto como de este lado. De este lado casi es el total, ¿no? Para mí, si te van a ofrecer una inversión y te dicen que la inversión la hagas en criptomonedas, 99.9999999% que es fraude. O sea, o es Ponzi, ¿no? Ahora, quiere decir que te vas a meter tomando en cuenta que así como puedes ganar, puedes perderlo todo, ¿no? O sea, simplemente tienes que ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Te vas a echar un volado, ¿no? Entonces, ten claro eso, ¿no? Es 99.999. ¿Por qué? Porque desde el 2013 que empezaron los Ponzi en criptomonedas hasta ahora, ha habido más de 7,000 y todos, no hay una sola empresa que te haya pedido tu dinero en criptomonedas que al día de hoy digan, sigue pagando. O sea, ¿sí me explico? Y muchas dicen, no, es que llevamos tantos años. Cuando las investigas, realmente tienen 3, 4 años y no pasan de eso. Entonces, todas esas terminan siendo fraude. Entonces, 99.99% que te pide tener criptomonedas va a ser fraude, ¿no? No estoy hablando más de las criptomonedas ni de blockchain, nada más de las empresas o pseudo organizaciones que te piden tu inversión así, ¿no? Segundo, si la empresa en la que vas a invertir te acepta efectivo, híjole, no es un 99, pero es como un 80. O sea, el efectivo está muy complicado, ¿no? Entonces, también para mí es una red flag, o sea, que te pida tu dinero en efectivo. O sea, eso está muy complejo, ¿no? Digo, tendría que ser de una empresa que se dedica a la construcción o algo así, no sé, para que digas más o menos, ¿no? Eso está para una empresa financiera formal, eso está muy restringido. Entonces, pues no, realmente no es tan viable, ¿no? Entonces te decía, ¿cómo te pide tu dinero? ¿No? El tipo de empresa que está de alta y que te dé un contrato que sí funcione. O sea, es decir, me ha tocado empresas, personas morales, SADCB, que te dan un contrato de inversión, ¿no? O personas físicas que te dan un contrato de inversión. Entonces no puedes pedir un contrato de inversión. Solo los homes y los bancos, ¿no? Y la única manera en que las APIs pueden es si te dan una acción. Okay. ¿No? Entonces, empresas que te dan una acción y ya te hacen tu contrato, eso sí, ¿no? Pero entonces, digamos que hay una serie de cosas legales. Yo siempre digo a la gente, a ver, si vas a invertir, pongamos 100,000 pesos, invierte el 5% o el 10% de eso en investigar a la empresa, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los dueños? ¿No? Pues es Juan Pérez, ¿no? Y te metes primero, algo que no te cuesta nada, te metes a Google. Juan Pérez, más fraude, robo, etcétera, ¿no? Es buscar queriendo encontrar, ¿no? Ya, o sea, va oliendo mal. Así es, o sea, pero lo buscas así, porque si le pones a Juan Pérez, puede ser que te fue. No, buscando encontrar, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Y le pagas a un amigo abogado tuyo que te revise el contrato. Oye, nada más, este tipo de institución sí me puede dar este tipo de contrato y está bien estructurado y todo, o sea, que te lo revise. Dice, no, sí, mira, este es un contrato válido y bueno, ¿no? Y la otra es el dueño, ¿no? Oye, amigo, pues irte a la vuelta a juzgados, investigarme a Juan Pérez, por favor. Y que te digan, ¿sabes qué? Juan Pérez en tal año hizo esto. O sea, hace poco decían de un fraude que el cuate había dejado de pagar y lo ves en el 2018 en videos en YouTube, en otro fraude que tenía, ¿no? Oye, en otro país, ¿no? A veces y lo investigas en juzgados y tenían paros por fraude, ¿no? Y lo habían detenido en otros países, que decías, ok, entonces no tomó ni un minuto para investigar, ¿no? Y una persona a uno de los vendedores que alguna vez en un evento nos encontramos y confrontamos, dice, bueno, todos tienen un pasado oscuro. Le digo, sí, pero hay de pasados a pasados. No es lo mismo que digas, no, lo detuvo el torito, algo así, que, oye, ¿sabes qué? Tiene historial de haber robado o hecho fraude en el pasado, ¿no? No le pagó a tal, oye, tal, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Lo demandaron por no pagar, lo que sea, ¿no? Pensión alimenticia, no sé, lo que sea. Dices, ya está medio raro, ¿no? Yo creo que te aseguras de que la empresa esté dada de alta como dice que es, que el contrato que da es válido para este tipo de empresas y que el dueño no tiene un pasado oscuro. Yo creo que ya con eso hubieras filtrado a la gran mayoría de los fraudes que han estado, ¿no? Bueno, y también cómo te pide tu dinero, ¿no? Con eso ya hubieras filtrado muchísimas empresas, ¿no? Alex, hay algo que me llama mucho la atención desde que leí también tu perfil, es como este enfoque que tienes no solamente en el tema de ganar más dinero por ganar, sino de
ganar dinero para también poder disfrutar muchísimo más de la vida, ¿no? Del día a día, tus actividades, etcétera. Y me gustaría preguntarte, evidentemente la planificación financiera juega un papel muy importante para lograr esto, ¿no? O sea, el tener ahí tu backup y por eso poder disfrutar del día a día. Pero, ¿cómo poder llegar también a ese proceso sin que sea como tan abrumador, ¿no? Siento que a veces como que todas las personas queremos invertir y ya decir, ya quiero disfrutar de la vida y que sea todo mágico y rápido. Entonces, ¿cómo poder llegar a ese punto sin que se convierta en algo abrumador o algo aspiracional a lo que difícilmente alcancemos? Claro, mira, creo que es un justo medio. Te voy a hablar de dos personas, fueron clientes míos. Uno es un señor que heredó muchas cosas. Profesionalmente no le iba bien profesionalmente, pero heredó, ¿no? Entonces, empezó a trabajar con él y decía, oye, pues empezó a ver sus ganancias, ¿no? Y empezó a ver ganancias, y yo veía pues que ya un estilo de vida pues muy austero. Okay. Inicialmente, porque pues como no le iba bien profesionalmente, no quería comerse sus reservas, ¿no? Pero ya que yo que le estaba viendo en las inversiones, dije, bueno, ¿por qué no retiras un poco y te pones a disfrutar? Te pones a disfrutar un poco de eso, ¿no? Y decía, no, es que yo hice mis cuentas y si en este año no toco nada, entonces voy a tener tanto, ¿no? Ya pasó un año. No, yo hice mis cuentas y si ahora ya no toco, ahora voy a tener tanto, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, desafortunadamente esta persona falleció durante la pandemia y dices, ok, me tocó a mí, obviamente, devolver a su familiar que dejó en su testamento. Y quedé de verme con su familiar por si él quería continuar con esa inversión. Le dije, iba a salir de vacaciones. Dijo, nos vemos en un mes. Bueno, al mes ya se había echado la mitad del dinero, ¿no? O sea, en sus vacaciones. Entonces, dices, qué cosa, ¿no? O sea, obviamente uno puede postergar, ¿no? El beneficio, ¿no? Pero hay otra frase que muchos dicen en la bolsa que dice que el que cobra no se equivoca, ¿no? Es decir, cuando vas poco a poco haciendo sólida una inversión, haciendo corte, por así decirlo, pues es creo que lo más sano, ¿no? Lo más sano en cualquier situación. A la hora de planear tu futuro financiero, obviamente lo primero es tener claro a dónde quiero llegar. Me decir, oye, a ver, yo quiero trabajar hasta los 50, o hasta los 60, o hasta los 70, y quiero llegar y quiero tener este flujo, ¿no? En cuestión no tanto capital, sino de flujo. ¿Qué necesito para llegar a este momento con ese flujo, no? Y con base en eso, pues ya haces todo tu proyecto. Si no tienes que tocar ni un peso de aquí entonces, bueno, pues eso tocó. Pero si es posible estar retirando para tus regalos de fin de año, para tus vacaciones, etcétera, pues que sea parte de. O sea, al final de cuentas, tiene que ver con cómo vas, sobre todo para mí es cómo quiero llegar a esa etapa donde ya no voy a trabajar, donde la parte del Jenga que hablábamos, la parte de arriba ya no va a estar. ¿Cómo quiero llegar ahí? Y eso determina cuando cobro, y las maneras que diversifique yo mi inversión. O sea, eso lo determina todo. O sea, ese es el punto de llegada, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí estoy, ya quiero llegar. Entonces, ves todo lo que tienes que hacer para llegar allá, ¿no? Y entonces, obviamente, si en el momento, quizás al principio dices, no, pues no tengo que tocar ni un solo peso, ¿no? Y tal vez en el camino vas descubriendo mejores herramientas, mejores financieras, mejores inversiones que aceleran tu proceso y de repente dices, oye, mira, ya tengo un excedente de donde dije que iba a llegar, claro, ¿no? Entonces, pero lo primero es eso, es definir, tengo que llegar allá y hacer todo tu planeación, o sea, no, la planeación no se hace con base en lo que tengo ahorita o cómo estoy ahorita, sino en dónde tengo que llegar. Bien. Así es así como se hace esa planeación, pues. Bien, me encanta. Y algo que es muy importante que también ahorita mencionabas el ejemplo de esta persona, ¿no? Que ya así es. En pandemia, ¿cuántas personas no se fueron y no lo disfrutó? Así, pero ni siquiera que dijeras 1,000 pesos, nada. O sea, nada. O sea, 4 años seguidos de inversión, ni un peso, ¿no? Y su familiar, así mira. Que dije, no nos dejaba disfrutar, ahora vamos a disfrutarlo nosotros. Órale. Híjole, oye, ahorita que nos compartiste este caso, me gustaría también preguntarte si pudieras compartirnos otro caso de algún cliente tuyo, de esos casos de éxito rotundo en donde dices, mira, esta persona tenía estas necesidades, estas carencias, pero con todo y esta falta de información, se puso las pilas,
logró, siguió recomendaciones y ahorita está en esta posición. ¿Tienes algún cliente que ahorita recuerdes? O sea, sí, tengo 3 casos. De esos 3, el más bueno. Dinos el que esté más... Híjole. Bueno, voy a agarrar 2 de esos, ¿no? A ver, uno, 2. ese me gusta mucho, porque más que yo, eso fue por él, de que su primera inversión fue de 50,000 que lo juntó entre él y 2 amigos más, ¿no? Ajá. La música es músico, ¿no? Okay. Y empezó a, como dijo, mira, esto está padre, ¿no? Esto de invertir está bien, ¿no? Y fue aprendiendo. Le recomendé algunos cursos, él, o sea, conforme pasaban los años, veía que sabía cada vez más, ¿no? Entendía muchísimo más de finanzas, ¿no? Y ya no solamente tenía inversión conmigo, tenía en otros lugares y tenía muy bien, ¿no? O sea, y la última vez que hicimos corte, tenía más de 3 millones en inversión, ¿no? Y dices, qué padre situación, ¿no? Decir, mira, no completo 50,000, decir, mira, tengo 3 millones, ¿no? Entonces, son las cosas que dices, qué padre, ¿no? Y así es, y simplemente no tenía el hábito él de separar, o sea, pagaban algo y decía, todo se gasta, ¿no? Y era, voy a separar esto para invertir, y reinvertir y enviar y mandar, ¿no? Y entonces, eso está padre. Y el otro, yo muchas veces le digo a la gente que este juego de las finanzas es un tema un poco como de astucia, o sea, como estos juegos de ajedrez, estos juegos estratégicos donde ves cómo estás y lo mueves 2, 3 piezas y todo cambia, ¿no? Es una persona que cuando nos juntamos a yo hacerle su asesoría financiera, pues veía qué activos tenía, qué deudas tenía, ¿no? Y yo veía que poco a poco se acercaba a un abismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenía que pagar de intereses de tanto créditos personales como de la empresa, pues era más de lo que generaba de ingreso, ¿no? Okay. Entonces, pues eso poco a poco hacía que fuera haciéndose el hoyo más grande, ¿no? Y su mayor miedo era perder su casa, que no tenía créditos sobre su casa, no tenía créditos sobre su casa, ¿no? Pero yo analicé todos los créditos, entre todos los créditos, dije, oye, pues, ¿sabes qué? O sea, si esto sigue así, de cualquier manera en un momento vas a tener que vender tu casa para pagar los créditos. Mejor hipoteca la desde ahorita y con ese crédito, que es el más bajo del mercado, paga los otros créditos, ¿no? Okay. Y dijo, bueno, entonces ya negoció con su familia, tal, hace ese movimiento, ¿no? Libera, ¿no? De esa parte, hace algunas negociaciones, hace algunos cambios de estructura, no solo en temas de crediticios, sino también en temas de seguros, en temas ahora ya tenía un excedente que podía empezar a invertir y pues bueno, cuestión de 6 meses ingresaba el doble de lo que él tenía para gastar y no tenían premura por sus temas crediticios, ¿no? Pero te digo, a veces ha sido las cosas más radicales porque pues es básicamente ganar más del doble en 6 meses, ¿no? Entonces, y no es porque cambiaste de trabajo, no es porque, o sea, más porque le moviste a ciertas cosas en tus finanzas, ¿no? Entonces, muchas veces hay pequeñas o sea, si lo haces estructuralmente tus finanzas, mueves 2, 3 piezas y empieza a funcionar de mejor manera. Y te empieza a dar flujo para entonces empezar a invertir o hacer cosas. Como dije hace rato, aunque te sobraran 100 pesos, o sea, claro, puedes hacer cosas. Entonces, no menospreciar la cantidad, porque así como este ejemplo que te puse del músico que se tuvo que juntar con otros 2 amigos para empezar su primera inversión, pues bueno, ahorita la ventaja es que ya como un poco puedes empezar, ¿no? Entonces, yo sí te diría que lo más importante o lo que más ayuda a las personas es como empezar con lo que seas y ser astuto, o sea, estar dando vueltas. Por eso te decía que tu primer capital es intelectual, porque es como de tener cierta astucia nada más en cómo moverle ahí a tus finanzas y acomodarlo bien. Bien. Si pudieras darle solo un consejo a las personas, ¿no? Pero para qué, a ver. Sobre alcanzar la libertad financiera, ¿cuál sería? Uno. Híjole. El más. No, ya de por sí el concepto de libertad financiera está muy manoseado y de entrada cada quien tendrá sus diferentes definiciones de libertad financiera, ¿no? Pero yo lo voy a hacer como si me dijeras que para tener ingresos pasivos, ¿no? Que te ayuden en que puedan sustituir tu ingreso de tu trabajo, ¿no? Ok. El principal consejo que yo daría para eso sería la frase que te dije, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, ¿no? Bien. Hay una... yo en la empresa uso un juego de mesa de Robert Kiyosaki, un simulador de negocios para explicarle a la gente
pues cómo mover sus finanzas, ¿no? Cómo aprender de sus finanzas. Y pues ha resultado un éxito con las personas que van a aprender de cómo funcionan los flujos financieros o sus finanzas personales. Y me ha tocado gente que de repente en el juego se queda sin dinero y sin nada, ¿no? Dices que ya no puedo hacer nada más que quebrar, ¿no? Digo, no, siempre puedes hacer algo, siempre puedes hacer algo. Y obviamente yo en los juegos nunca digo qué hay que hacer, ¿no? Yo voy a spoilear un poco el juego, ¿no? Pero cuando ya no tienes nada, lo único que te queda es vender tu turno. O sea, la oportunidad que sale del negocio, venderla, más antes de sacarla, ¿no? A los jugadores que tienen dinero, ¿no? Y dije, hasta eso pudieras hacer en el juego. O sea, el juego no está limitado. Hasta eso puedes decir, oye, ¿quién quiere esta oportunidad? Desde antes de sacarla, ¿no? La subasta, saber quién te ofrece más, ¿no? ¿Quién le urge más o ya está más avanzado en el juego? Que te diga, te pago solamente por tu turno, ¿no? Y si es lo único que tienes para ofrecer en ese momento, entonces le decía, muchas veces pasa con la gente se tiene una oportunidad de negocio, aunque no tenga dinero para invertir, pero invita y se lleva una parte, ¿no? Es decir, el tema de las inversiones es tan fundamental que hasta sin dinero pudieras empezar a sacar dinero de eso, simplemente de saberlo, ¿no? Platicaba también un ejemplo de otra persona que tiene un curso, es como un taller donde te dice 20 empresas donde puedes meter 100 pesos y te dan diferentes rendimientos, ¿no? Pequeño de finanzas, pero toda la gente que no conoce esas 20 empresas dice, lo pago no para que me diga cuáles son, ¿no? Claro, de que pásenme la lista. Y con eso hace dinero y lo invierte, o sea, el tema de las inversiones sí es muy de que algo que puedas con lo que tengas donde estés, o sea, aunque digas, estoy en deudas, aún ahí, o sea, es como, es ese, y creo que en esas situaciones donde más astucia sale, ¿no? Entonces. Te entiendo, bien. Y para reforzar, ¿no? Que quede reforzado aquí en la entrevista, libertad financiera, ¿tú cómo la definirías? Solamente para que todos estemos en el mismo preámbulo. Así es, mira, la definición de muchas personas es pues, no hacer nada y ganar dinero, ¿no? Pero eso no existe porque aunque me dijeras que tienes inmuebles, tienes que cobrarlos, ¿no? Claro. O sea, eso no hacer nada realmente es una fantasía, o sea, no, eso no existe. Sí. Siempre tienes que hacer cosas y siempre tienes que estar cuidando tus negocios. O sea, decía un amigo, no tengo muchos zapatos porque entre más zapatos tengo, más tengo que bolear, ¿no? O sea, todo lo que tienes te implica una energía de cuidarlo, ¿no? O sea, entonces, esa de no trabajar no existe. Pero sí existe la posibilidad de que tus ingresos pasivos o tus inversiones o tus negocios excedan lo que gastas día a día, ¿no? Entonces, para mí esa sería la definición de libertad financiera, sin importar cuánto tiempo te requiere a ti lograr esa situación, ¿no? Bien, perfecto. Digo, para que todos estemos también en sintonía. Finalmente, Alexei, me gustaría preguntarte cómo crees que la tranquilidad financiera también puede impactar otras áreas de la vida de las personas. O sea, no solamente impacta a nivel financiero, sino en qué otras áreas crees que impacta el poder tener o lograr esta tranquilidad. Pues mira, como bien dice, se llama primero dinero. Grábense. La verdad es que mucha gente, os digo, podría sonar un poco como materialista. Gabriela, ya todos nos vamos a quedar con la frase de primero dinero. Así es. Puede ser un poco material, pero es verdad. O sea, te voy a decir qué pasa. El dinero, al final de cuentas, es como una medición, ¿no? Así como inventamos, no sé, la regla para medir los centímetros y diferentes instrumentos de medición. El dinero mide, digamos, el tiempo y el esfuerzo, ¿no? O sea, así es como yo veo el dinero, ¿no? Entonces, si pensamos que todo en esta vida, una relación, requiere que dediques tiempo y esfuerzo, pues entonces el dinero es como el lenguaje de intercambiar cosas, ¿no? Si yo ahorita empiezo a destrozar tus sets, empiezo a romper las cámaras y todo esto, pero te digo, mira, ahí te van 2 millones para que lo repongas, hasta me ayudarías, ¿no? Dale, tú dale. Los pisamos juntos. Porque con eso compensas, es una manera de compensar el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Y es increíble la diferencia que pueden valer 1 hora de un abogado de Polanco contra 1 hora de una persona que esté en la frontera maquilando, ¿no? O sea es decir, el dinero simplemente es esa parte de tiempo y esfuerzo. Si lo vemos así como una medición, pues no hay nada más importante. O sea, es la materia prima con la que está hecho todo en nuestra vida. Entonces, efectivamente, no hay nada más importante que pues priorizar el tema del dinero, ¿no? Es muy conocido que gran parte de las parejas, por ejemplo, se separan cuando el dinero no está en casa, ¿no? Y no es que sea el dinero, es que es todo lo que implica la diferencia de tiempo y de esfuerzo
de cómo está una relación a otro momento, ¿no? Pues cuando el tiempo y el esfuerzo no es igual, dices, pues se deshace, ¿no? O sea, entonces, el dinero no es tan bueno ni tan malo, o sea, es una medición nada más. Entonces, en ese sentido, para mí sí es súper importante, quizás de las cosas que más tranquilidad dan mental. Piensa que la gente dedicamos 8 horas más transporte, más arreglo, más no sé qué, solamente en el tema del dinero. Probablemente las mejores horas de nuestro día se nos dan en, como dicen, en perseguir la chuleta, ¿no? En el tema del dinero. Entonces no puedo decir que no es importante, o sea, dormimos 8 horas y trabajamos 10, o sea, como se encuentra traslados y eso, o sea, básicamente la mayor parte de nuestra vida se nos va a ir en buscar y conseguir, obtener, acumular y administrar dinero. O sea, en eso se nos va a ir. Casi pareciera que naces, creces, te dedicas a hacer dinero y te mueres, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues por eso es muy importante. Y actualmente hay muchos problemas que deja el no entender la situación del dinero, ¿no? No solamente en las parejas, sino también, por ejemplo, en las familias, ¿no? ¿Cuántos matrimonios ahorita no ven la posibilidad? O sea, bueno, ¿cuántas mujeres no tienen la idealización de decir, pues me caso y que me mantenga, ¿no? Ajá. Esa no es una posibilidad, esa es una posibilidad. Red flag, ¿verdad? No, a ver, lo entiendo porque a nuestras abuelas y a nuestras mamás les tocó otra vida, ¿no? Claro. Esa posibilidad es casi nula en la vida actual, ¿no? Sí. Y viceversa, muchos hombres dicen, es que yo me gustaría hacerme cargo. Amigo, esa posibilidad es casi nula en la realidad actual, ¿no? Sí. Piensa que para hacerse de cosas materiales, físicas, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros papás, o sea, si tu papá era jefe en una empresa, seguramente compró 1 o 2 casas. Si tú eres director, muy apenas vas a poder comprar las mismas 2 casas que él. O sea, es decir, es que a veces es más complejo. Entonces, no tendría que frustrarte tanto el que no te vaya mejor que tu familia, ni la familia esperar tanto, es que le tiene que ir mejor. Pues no, precisamente, es más complejo. Piensa que nuestros abuelos, simplemente con que no hubiera guerra, ya le iba mejor que al bisabuelo. Sí. A nuestros papás, con que estudiaran, le iba mejor que el abuelo. Sí. Ahorita tienes que estudiar y conocer mucho de finanzas para que te vaya mejor que tu papá. Y a tus hijos va a ser todavía más complicado. Entonces, en ese sentido, pues comprendiendo la realidad actual, debería de bajarse el nivel de exigencia o de juicio sobre el tema del dinero. O sea, es un tema más de comprender que de estar juzgando, pues, ¿no? O sea, yo entiendo, mucha gente dice, no, es que tiene 30 y vive con los papás. Sí, o sea, no es tan fácil, o sea, sí. No es tan fácil. O sea, obviamente existe la posibilidad de irte con un roomie, ¿no? Pero tampoco es tan sencillo, o sea, es decir, claro. Pero son cosas que mentalmente pesan en las familias, en las parejas, en tal. Muchas mujeres dicen, no, es que este cuate no se podría hacer cargo de mí. Pues sí, pero casi descartas al 90% de los hombres en Guadalajara, ¿no? O sea, es decir, o viceversa, ¿no? Es que no quiero tener hijos hasta que vaya a hacerme cargo de ella, ajá. Pero pues amigo, también, o sea, son muchísimas situaciones que el tema de no conocer acerca del dinero y de las finanzas deja muchísima frustración, pero es más mental que de aprendizaje. O sea, cuando de repente te das cuenta de este tipo de cosas, dices, mira, no está tan mal, tal vez cambias tus planes, tal vez ya no te imaginas la vida que llevó tu mamá y tu abuela, ¿no? Tal vez dices, pues lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, además este panorama no está tan mal, ¿no? Aunque ahora es más difícil que nos vea mejor que nuestros papás, nunca en la vida había sido tan sencillo hacer dinero, ¿no? O sea, rápidamente, ¿no? Entonces, le va bien a menor número de personas, pero ese menor número le va mucho mejor que en toda la historia, ¿no? Entonces, pues yo creo que es enfocarse nada más en sí aprender sobre finanzas. Yo sé que no es una carrera, no es una materia que den en la primaria, tampoco en la secundaria. Si no estudiaste algo afín al económico administrativo, no lo estudiaste, pero es tan importante como saber de nutrición o de cosas que son para la vida cotidiana. Es importantísimo. Creo que un curso, un taller de finanzas, eso es que tomaras canasta uno básica, cada bimestre, sí es canasta básica, o sea, de verdad, eso ya está en la canasta básica. Sí. Y eso te ahorraría un montón de problemas mentales, que solamente es un tema de entender el dinero. Te entiendo. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? ¿Qué es lo más gratificante de mi trabajo? Chale. Estoy pensando. Digo, muchísimas cosas me gustan. Yo creo que en lo personal o lo que nos dedicamos a lo que me dedico. No, dime lo personal. Ok. En lo personal, que en mi negocio están involucradas mi familia y mis amigos, ¿no? Okay. Y que además muchos proveedores, clientes y eso terminan siendo amigos, ¿no? Entonces, yo, si haces cuentas, trabajo mucho al día. Yo
empiezo a trabajar como a las 6 de la mañana y termino como a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Son muchas horas de día. Pero la gran parte del día, las comidas con clientes se convierten en comidas con amigos y los fines de semana, las salidas con la familia se convierten en pláticas de negocio, ¿no? O sea, Claro. porque como están todos de alguna manera involucrados, entonces para mí eso es pues todo el día que veo, no veo a clientes proveedores, sino veo a familiares y amigos, ¿no? Entonces, esa parte me gusta a mí mucho de mi día cotidiano, o sea, es como lo que me gusta. Y en general yo creo que a la gente de mi profesión nos encantan los acertijos. Okay. O sea, el ver cómo la astucia, el estarle buscando, el estar como te ponen una adivinanza o un buen acertijo, es esa necesidad. Yo a veces he llegado a estar trabajando en mi cumpleaños, no porque tenga que trabajar, sino porque digo, tengo una hora libre, vamos a sentarnos a la computadora a ver qué, ¿no? Es como siempre y siempre quieres más, como un videojuego que nunca se acaba, ¿no? Entonces, creo que a nuestra profesión nos gusta mucho eso, ¿no? Entonces, Y se nota que te apasiona, sí se ve. Y una última pregunta que nos gustaría hacerte por parte del Movimiento Tranquilo es, ¿qué hace Alexei todos los días para sentirse tranquilo? Caminar para pensar. Bien. La gente de mi vida sabe que a veces voy caminando y le digo, ¿sabes qué? Dame chance nada más, voy a estar pensando. Entonces vamos caminando los dos, pero saben que yo voy caminar me ayuda un montón a pensar. Okay. Y cada vez que tengo algún acertijo o algo que necesito darle solución o encontrarle una respuesta o algo, me pongo a caminar. Y me llego a caminar 15 minutos, 2 horas, y de repente, ¡ping! Y eso creo que es aparece la respuesta. Así es, lo que más me tranquiliza en el día, ¿no? Entonces, yo creo que caminar es lo que más me tranquiliza. Bien. Muchísimas gracias, Alexei, por compartirnos todo esto por parte del pilar financiero aquí en Movimiento Tranquilo. Y pues estaremos viéndote también más adelante. ¿Disfrutaste la entrevista? Muchísimo, estuvo muy buena, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Agradezco. Muchísimas gracias a todos.